acompañando, como anunciamos, nos acompaña el doctor Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia. Bueno, doctor, vamos a empezar con este debate que se está dando sobre la ley de partidos. Una ley que tiene mucho que ver con la decisión que toma el PLD, nos guste o no, por el peso de ese partido, sobre todo en el Congreso Nacional, además del peso en la vida política nacional. ¿Cuál es la posición de Alianza por la Democracia? Bueno, yo voy a responder a la pregunta, pero yo quisiera situarla en el contexto político. Perfecto. Y realmente el último año, diríamos de un año acá, podemos decir, estamos en septiembre, de septiembre a septiembre, ha habido dos rasgos fundamentales en la política dominicana. Este ha sido un año de destape de la corrupción. No digo de la corrupción, porque corrupción ha habido en todos los años anteriores, pero es el año en que la corrupción se desbordó. Ha aparecido a la luz, a los ojos de todos, de una manera tan evidente que nadie la puede ocultar. Y eso tiene un momento tope, ¿verdad? Un cenit, ¿verdad? Que es el momento en que la empresa Odebrecht hace su confesión ante una corte del estado de Nueva York. Y a partir de ahí, bueno, pues aparecen con más fuerza los otros grandes casos de corrupción. Entonces, lo de Oisoe adquiere mayor realce, lo del CEA, lo de los tucanos, en fin, es decir, lo del Corde y los Tres Brazos, en fin, toda una serie de casos que ya estaban ahí, pero que han sido vistos con otros ojos a partir del caso Odebrecht. Entonces, eso ha marcado este año. Este ha sido un año, se quiere, cuando digo el destape de la corrupción, ha sido un año también de deslegitimación del gobierno. Un gobierno que pierde legitimidad. Y que ya había perdido legitimidad a los ojos de la oposición por la manera en que se habían desenvuelto las elecciones del 15 de mayo del año pasado. Entonces, un gobierno que arranca con una precaria legitimidad por lo que organiza, por la forma en que aborda las elecciones y que luego queda evidenciado como un gobierno que, lejos de servir el interés colectivo, lo que se está sirviendo es el interés particular de enriquecimiento de sus principales exponentes. Yo creo que ese es el primer rasgo. Y el segundo rasgo es que este ha sido un año de gran despertar ciudadano, es decir, un año de grandes esperanzas. Se podrá decir lo que se quiera de la Marcha Verde como movimiento, discutir que si esto, que si aquello, que si va a ser partido, que si no, se puede discutir lo que sea. Lo que es incontestable es que ese movimiento ha representado la expresión de un número importante y cada vez más creciente de ciudadanos y ciudadanas que quieren, ponerle un tope a la corrupción y ponerle fin a la impunidad. Y eso unido a ese destape de la corrupción y a ese proceso de deslegitimación del gobierno y del partido de gobierno, pues son las que nos llevan a la situación actual. Es dentro de ese contexto que se está discutiendo el tema de la ley de partidos, que no es la más importante es la ley electoral. Porque la ley electoral es la ley marco, es la ley general. La ley de partidos podría ser como parte de la ley electoral. En algunos países hay una sola ley. Es decir, el tema de los partidos es un elemento dentro del sistema político electoral de un país. Ahora, ¿qué se está discutiendo cuando se plantea la discusión de la ley electoral y la ley de partidos? Lo que se está discutiendo es si en la República Dominicana vamos a tener la posibilidad de realizar elecciones que puedan ser consideradas libres, democráticas y justas en el año 2020. Eso es lo que se está discutiendo, no es otra cosa. Porque si nosotros abordamos las elecciones en el mismo contexto jurídico e institucional del año pasado, pues no vamos a tener unas elecciones libres, democráticas y justas, y por consiguiente aceptadas por todos los actores y entendidas como legítimas por la ciudadanía. Entonces, la discusión de la ley lleva a eso, porque también si se elaboran leyes
que lo que pretendan sea simplemente cubrir las apariencias, cambiarlo todo para que todo quede igual, pues tampoco vamos a lograr ese objetivo de tener elecciones libres, democráticas y justas. No es cualquier ley que se necesita. No es cualquier ley, pero ese es el tema, eso es lo que estamos discutiendo. No es otra cosa, porque discutir una ley, hay tantas leyes y se cumplen y no se cumplen, no. Pero estas leyes son particularmente importantes por eso. Y lo cierto es que el ordenamiento jurídico en el país está montado para que los grupos que detentan el control, los grupos que mandan, sigan mandando. Si el ordenamiento jurídico favorece eso. Y más todavía después que el PLD se ha ido haciendo partido dominante. Cuando digo partido dominante estoy pensando en el Partido Revolucionario Institucional de México. O sea, no era un partido único. Pero lo que decidía, ya eso era lo que se hacía. Pero ese partido ocupaba un rol tal en el sistema político que en definitiva todo giraba en torno a ese partido. Sí había una cierta libertad de prensa, pero todo estaba controlado en México. Cuando el PRI anunciaba un candidato, ya prácticamente se daba por hecho que ese sería el próximo presidente. Así es. Pero era un sistema, voy a hacer una pequeña digresión, era un sistema, una de cuyas fortalezas era la no reelección. Sí. Entonces el PRI siempre se mantenía en el poder, pero siempre cambiaba la figura principal, y con la figura principal había una cierta renovación de las élites, en este caso de las élites políticas, y al final todo aquello permitía mantener un cierto equilibrio, y habrían presidentes priistas más centristas, más derechistas, un poco más izquierdistas, pero al final, como partido dominante, el partido se mantenía. En el caso de la República Dominicana, tenemos un partido dominante que no está basado en la no reelección. Y ese es un germen de división y de destrucción del partido dominante en cualquier parte del mundo. O sea, el partido dominante tiene que asentarse en que está por encima, hasta cierto punto, bueno, no de la sociedad, porque claro, está por encima de la sociedad, la controla, la domina, pero que tiene que estar por encima de los intereses de los diferentes grupos, tiene que haber equilibrios. En el caso de la República Dominicana no se da eso, y ese es uno de los factores que también está incidiendo en la elaboración de estas leyes electoral y de partidos. Ahora, cuando digo que todo está, que este es un sistema muy controlado, porque ya estamos en medio de un sistema de partido dominante, esto no se dio de la noche a la mañana. Por ejemplo, el PLD está en el gobierno de manera ininterrumpida desde el año 2004, pero solo controla el Congreso desde el año 2006. Es decir, que en el año del 2006 en adelante se dio una evolución que permitió acentuar el control del PLD sobre los diferentes poderes del Estado, porque desde el control del legislativo se pudo avanzar, el PLD pudo avanzar en el control de los otros órganos de poder. Del judicial. Del judicial y del poder electoral, porque en República Dominicana podemos decir que hay un poder electoral. Y con el establecimiento de una nueva constitución, todo aquello también contribuyó a que el PLD ampliara su ámbito de dominio sobre las instituciones, porque se crearon nuevas instituciones y eso permitió una rotación también de personal político que pasó a jugar un papel. Entonces estamos en un país muy controlado, con un aspecto, no solo es el control institucional, es el control de las mentes y el control de los pobres. ¿Me explico? El PLD le ha contado un cuento al pueblo, al país. Cuando digo contar un cuento, es decir, de otra manera, aquello de que el PLD ha elaborado un relato. Relato político. Un relato político. Y ese relato político se ha hecho hegemónico, es decir, en términos ideológicos. Ese relato político ha ganado las mentes de la mayor parte del pueblo dominicano, el relato del PLD. O sea, que el cuento que se ha contado, lo han contado bastante bien, y aquello, todo eso, bueno, sustentado todo un aparato que no es simplemente político, es político, intelectual, comunicacional, y ese aparato ha permitido desarrollar
ese control de las mentes de parte del partido dominante, pero también hay un control de los pobres. Porque aunque el país ha crecido económicamente y la condición de las personas, de todo en sentido general, ha mejorado, la esperanza de vida, una serie de factores, pero este sigue siendo un país de gente pobre, o muy pobre, de gente pobre o muy pobre. Aunque en las estadísticas se señala que la pobreza está descendiendo. Eso es en esas estadísticas de medición de la pobreza, pero en las estadísticas de las tarjetas de transferencias condicionadas, la pobreza no está bajando porque hay cada vez más subsidios. Está subiendo. Está subiendo. Y eso se presenta como un gran logro. Sí, pero debería ser lo contrario. Mientras más tarjetas hay y más dinero transfieren vía las tarjetas, quiere decir que hay más pobres. Quiere decir que hay más pobres. Es decir, que hay estadísticas contradictorias. Se puede decir, la mitad de los hogares en la República Dominicana recibe de una forma u otra alguno de los tipos de transferencia, mitad de los hogares. Entonces, cuando se dice que la pobreza bajó del 40 al 30 y al 20 y pico, ¿y por qué las tarjetas se mantienen en un 50? Es decir, ¿por qué? Porque realmente la gente es muy pobre. Y hay que ver cómo pelean la gente porque no les quiten los 800 pesos de la tarjeta Solidaridad. Hay que ver cuánto se pelea por eso. Yo lo que quiero decir que hay gente que apenas sobrevive. Que apenas es que la mayoría. Entonces, en ese marco es que pobre. estamos, doctor, discutiendo lo de esa ley tan importante. Sí. Se está discutiendo la de partido, pero debería discutirse la electoral sí, también. Porque en un país no es lo mismo decir que en tal país, utilizando el tema de la ciencia política comparada, se dice porque en tal país se usó tal institución. Sí, pero no me están diciendo que en ese país había los niveles de pobreza que hay aquí y los niveles de control sobre los pobres que hay en la República Dominicana. Puede ser formalmente la misma institución, pero sus efectos de ser trasladada aquella institución a la República Dominicana de hoy, sus efectos no solamente pueden, sino que no van a ser los mismos, sino que van a ser diferentes. Hay mecanismos que aparentemente pueden ser muy democráticos en el papel, que establecidos en la República Dominicana, con ese contexto de un partido dominante, con ese contexto de ese control sobre las mentes, ¿verdad? Es decir, esa imposición del relato, y también con los tremendos niveles de pobreza y de control sobre los pobres, entonces, si se establecen esos mecanismos en la República Dominicana, lejos de constituir o representar un paso de avance en el desarrollo democrático de la República Dominicana, pueden representar paradójicamente nuevas formas de control y dominación. Podríamos situar en una modalidad así que se importaría a otro lugar, por ejemplo, las elecciones abiertas. Claro que sí. Ya estoy pensando en las primarias abiertas cuando digo esto. Porque aparentemente lo de las primarias abiertas es súper democrático, que todo el mundo ponga a los candidatos de todos los partidos. Muy bien, parece bonito, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay es que si hay un partido que tiene el control del Estado, que tiene un control sobre las mentalidades, que tiene control sobre los más pobres, a través de estos mecanismos, que ese partido le impongan los candidatos que a él le convengan a los demás partidos. Pero y también, no es tan difícil. Pero también se ha propuesto, quienes proponen eso dicen que sean abiertas, es cierto, con el padrón de la Junta, supervisada por la Junta, pero que sean simultáneas en todos los partidos. Pero eso no ayuda a que no se pueda incidir de uno en otro. Pero es que eso obligaría. Primero serían unas elecciones muy costosas. Bueno, no, y muy complejas, súper complejas. Tendrían 5 veces más candidatos que las elecciones generales, porque tendrían que tener, como es para designar candidatos como es para elegir candidatos y no para elegir senadores, diputados o alcaldes, entonces tendría que haber varios candidatos por cada posición. Por cada partido. Por cada posición. Entonces eso habría que hacerlo forzosamente, no solamente con la misma cantidad de personas que trabajan en la organización de unas elecciones generales, sino que eso habría que reforzarlo y el conteo quizás hasta triplicar el número de personas que sería muchísimo más complejo.
Y costos. Y costos. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo si ya en las elecciones regulares hacen muchísimas trampas, y en esas, aquello sería un Sería desastre. más enmarañado el asunto. Sería desastroso aquello. Pero, ¿por qué sabiendo las personas que proponen eso, que sería tan complejo y podría llevar a tantos descalabros? Pero ellos están conscientes, ellos lo saben. ¿Y por qué lo proponen? Lo proponen precisamente porque entienden que esa es la forma de ellos asegurar el control que tienen sobre su Pero partido. esa visión de esa propuesta no es compartida por todos los sectores en el partido dominante. Bien se sabe que de parte del doctor Fernández, Leonel Fernández, no están de acuerdo con esa posición, aunque él claramente no lo ha dicho como persona. Igual que el presidente Medina personalmente no ha dicho que está con las primarias abiertas, pero ha enviado a personas cercanas a decir, y todo el mundo sabe que él piensa así. Sí, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Eso lo sabe todo el que está observando mínimamente el acontecer nacional, sabe que eso es así. Ahora, resulta que ese no es el tema principal de la ley de partidos. Y resulta que ese no es el tema principal del debate. Incluso yo creo que hace daño, le hace daño al desarrollo del proceso democrático en la República Dominicana que el debate se esté concentrando en esos aspectos. Bueno, habría que hablar de financiamiento, por ejemplo, que es mucho más importante. Que es el tema clave. La equidad en el uso de los medios, que eso se contempla en leyes de partido y electorales de otros países. Esos son los temas claves. Y el tema clave es el tema del control de los recursos, el tema del control de todo tipo. Poner topes al financiamiento privado y poner reglas, una regla más fuerte con el financiamiento público también. Es que en realidad todo está hecho aquí, todo está organizado, como digo, para que los que mandan sigan mandando. Aquí el tema del financiamiento es que en la República Dominicana tenemos el peor sistema de financiamiento posible, el peor de todos. Porque hay países que tienen financiamiento privado, países que tienen financiamiento público. Y uno a veces tiene que escoger uno de los Estados dos Unidos partidos, se opta, sí. Si uno acepta el público no tiene acceso al público, se opta entre uno u otro. Pero aquí tenemos financiamiento público inequitativo más financiamiento privado sin límites y sin control, y además de eso, uso de los recursos públicos por parte del partido de gobierno. O sea, no puede haber un sistema peor. Ahora, ese es el tema. Ese es el tema. Porque al sistema que tenemos se le puede poner cualquier nombre, pero no se puede llamar democrático. No. ¿Usted piensa que quienes hoy controlan el poder no quieren que esa situación desaparezca? Pero claro. Porque le conviene. Pero claro. Pero hay algo, vamos de nuevo al partido dominante de que hablábamos. Sí. Ese partido dominante, sobre él penden amenazas de división. Pero tenemos que hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a entrar en esa parte. Adelante. Continuamos con el doctor Max Puy, presidente del partido Alianza por la Democracia. Cuando empezamos usted hablaba del hecho de que el PLD es un partido dominante. Hizo un símil con el PRI de México guardando las diferencias, ¿no? Y yo digo que el comité político específicamente es una especie de senado romano aquí. Porque cuando se reúne y decide algo, por más que se opongan otros sectores, finalmente es lo que se impone a la vida pública. Ellos controlan el Congreso, controlan todo, ahí vimos lo de la reelección. Sin embargo, en esta ocasión, y ya hubo una reunión pasada del comité político, y no se pudo acordar una posición respecto a la ley de partido y específicamente con esto de que si primarias abiertas, cerradas y todas estas cosas. Y es evidente que hay contradicciones en el punto de vista del presidente de la República y el punto de vista del expresidente Leonel Fernández. No está llegando a su fin ese dominio de partido único porque se están viendo señales de una posible división. Yo no me atrevería a hacer predicciones
o pronósticos con respecto al tema, aunque sí entiendo que hay diferencias muy serias. Y esas diferencias no son simplemente diferencias de orden político, son diferencias de orden económico. Estamos muy lejos de aquel momento en que el maestro, si me refiero al profesor Juan Bosch, dijo que no habrá un PLDista que se enriquezca con el uso de los fondos públicos. No, ahora lo que es difícil es encontrar uno que no se haya enriquecido. O sea, eso es lo difícil ahora. Y la lucha por el control de los medios de enriquecimiento es un elemento fundamental para entender los conflictos que se dan dentro del partido dominante. O sea, no es una lucha de posición política. Bueno, es de posiciones políticas, pero por la ventaja que trae. Pero se entiende, sí, por la ventaja que trae, pero además la acumulación de recursos también garantiza la permanencia, la reproducción, el poder. La reproducción y el poder. Y cuando se escriba la historia, ¿verdad?, en el futuro, los historiadores, y cuando hagan análisis, yo creo que cuando analicen el manejo económico del PLD en el gobierno, tendrán que establecer una diferencia entre la etapa de la primera acumulación morada y la etapa de la segunda acumulación morada. ¿Y cuál fue la primera y cuál es la segunda? Bueno, yo creo que tienen nombres y apellidos. Es decir, yo pienso que, porque no se trata simplemente de personas, sino de equipos, de grupos, yo entiendo que cuando el presidente Medina asumió el gobierno, dio la impresión de que dejaba en posiciones importantes a muchos de los integrantes del equipo anterior. Esa era la apariencia. En realidad, él estaba tomando el control, desde el primer momento toma el control de aquellas instancias del poder que en ese momento le iban a permitir la acumulación rápida de recursos a su equipo. Y por eso también es que Punta Catalina pasa a ser el proyecto más importante del presidente Medina, porque permitía recursos líquidos de manera relativamente rápida para el propósito de la reproducción del poder político, porque yo entiendo que es de las fabulosas comisiones de Punta Catalina que aparecen los recursos para que la tendencia del presidente Medina logre el control de su partido en las elecciones internas del PLD, luego para que con esos recursos también el PLD, en este caso el presidente Medina, su facción, porque ese era el que estaba interesado, lograra financiar la modificación de la Constitución, que como se sabe fue muy costosa, la modificación constitucional, la reforma, y en tercer lugar para ganar las elecciones, donde según confesión de uno de los principales ministros de los dos gobiernos PLDistas, el ingeniero Montaz, él señaló explícitamente que él había sido el intermediario para recibir recursos de la empresa Odebrecht para las campañas electorales del PLD en las elecciones de 2008, 2012 y 2016. Y claro, con eso lo que estaba haciendo era pretendiendo justificar el por qué él había sido inculpado. O sea, que en este tema, en un país donde las elecciones se ganan con dinero, ¿verdad?, y donde se ganan las elecciones sobre base del control de los pobres, y para controlar los pobres se necesita gastar algo de dinero, entonces el tema del control de los recursos es fundamental para la reproducción del poder. Y yo pienso que muchos de los conflictos que se han dado y se siguen dando entre las dos, como se les quiera llamar, tendencias o fracciones, ¿verdad?, en que está escindido hoy en los hechos el PLD, tiene que ver por el control de los recursos, por el manejo de los recursos. Ahora, a pesar de que entiendo sí que estos conflictos pueden ser, en algunos casos pueden conducir a tensiones muy graves, yo no me atrevería a ponerle fecha a una fractura del partido dominante, porque los intereses que los mantienen cohesionados también son muy fuertes. Bueno, sí, pero se acerca
un escenario en que tendrá que haber una decisión dentro del PLD, porque para mí es un secreto que si no en persona el presidente Medina no ha estado dando señales de que quiere continuar más allá de 2020, sí se sabe que hay gente a su lado que, como dice el pueblo, le están calentando los oídos. Porque hay gente que quiere no solo que se reelija Danilo, sino ellos reelegirse también en las condiciones de privilegio que tienen. Y el grupo del presidente Fernández no está en eso de seguir fuera de juego, ¿no? De seguir a un lado. Sí, está claro que el presidente Medina, a mi juicio, a mis ojos, porque no todo el mundo tiene la misma opinión, pero para mí está claro que el presidente Medina está trabajando para modificar la Constitución de nuevo y hacerse reelegir otra vez. Puedo estar equivocado, pero yo hasta hoy estoy convencido de eso. ¿Y eso no plantearía una ruptura? Bueno, eso va a depender ya de la reacción y del temperamento del presidente Fernández, fundamentalmente, creo. Porque sí, yo creo que sus partidarios lo están alentando, ¿verdad? También, para que... Sí, ellos dicen que esta vez no puede quedarse a un lado. Para que tome cartas en el asunto, pero en definitiva la decisión final la va a tomar el expresidente Fernández y como él, ¿verdad?, valorará todos los elementos, desde su punto de vista, todos los elementos en juego, pero pienso que esa valoración y su temperamento decidirán el curso de los acontecimientos. Bueno, también se ha observado que en muchas instancias del Estado, el presidente Medina fue poco a poco sustituyendo a personas que se entendía que eran leales al expresidente Fernández, o por lo menos que no eran personas que habían mostrado claramente una simpatía hacia él, hacia el grupo de Danilo Medina, y él los fue sustituyendo. En la medida en que llegó el tiempo de cambio, Cámara de Cuentas, se hizo un cambio de personas. Tribunal Electoral ahora, y la Junta Central Electoral. ¿Cómo serán ustedes esos cambios? ¿Ustedes piensan que con este Tribunal Electoral y con esa Junta hay más garantía que con la pasada, pasado Tribunal, pasada Junta? Como yo dije hace un momento, el sistema está montado para que los que mandan sigan mandando, es decir, esto es estructural, es decir... Es formal nada más. No, digo, las leyes están... Bueno, digo, yo decía, el cambio es de forma nada más. Las leyes están hechas, es decir, todo esto está porque esto está muy bien organizado, todo esto está organizado para mantener el control. Esta es una sociedad bajo control, esta es una sociedad controlada. Y dentro de ese control, vuelvo y señalo también que dentro del propio partido dominante un equipo ha sustituido a otro equipo, no solamente una persona que ha sustituido a otra persona, y dentro de ese proceso pues se dan casos de rotación, ¿verdad?, de personas que pasan a ocupar una función y otra, y la función en este caso de la oposición, porque yo hablo desde la oposición, o sea, yo soy el presidente de un partido político y ese partido político ha definido una línea de oposición. El interés nuestro es crear condiciones para que podamos vivir dentro de un sistema democrático. Es decir, nosotros lo que estamos tratando es de hacer valer los espacios democráticos. Y en ese sentido hemos reclamado que el Tribunal, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral estuviesen formados, integrados por personas independientes, que no fuesen escogidos por sus preferencias políticas. En ese sentido nosotros tuvimos una ganancia de causa parcial, es decir, porque personas que estaban muy marcadas por su adscripción al partido de gobierno, pues nosotros planteábamos que no podían seguir. En parte logramos nuestro objetivo, en parte, pero también hay que entender que muchos de los seleccionados lo fueron por sus preferencias políticas. Los suplentes, tanto en la Junta como en el Tribunal Superior Electoral, son casi todos del PLD. Sí, de hecho en los suplentes fue más evidente que buscaron gente con vínculo. Bueno, está bien, pero eso es una espada de Damocles sobre los titulares.
Porque en una situación difícil se ejerce una presión para que renuncie. Y entonces en ese caso, y es una espada de Damocles sobre la oposición, o te contentan con o te pongo uno peor, porque lo tengo ahí, y es el que ha sido designado legalmente. Claro, esa legalidad que ha sido armada especialmente para esos fines. Entonces, nosotros, es decir, como oposición, lo que luchamos es por hacer valer los principios democráticos para que haya leyes que permitan la democracia y que haya una práctica democrática. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, sobre todo con un partido que se ha ido haciendo dominante, que ha ido controlando todos los estamentos de la sociedad. Hemos estado dando esa batalla y lo hemos estado reclamando, pero no es simplemente un tema de los partidos, porque los ciudadanos y las ciudadanas se han dado cuenta que esto es un tema de ellos también, y es por eso que ha tomado tanta fuerza el movimiento Marcha Verde. Es decir, porque la gente se ha dicho, pero no es posible que las cosas se manejen de esta manera. Es decir, esto no es equitativo, esto no es normal que un país se llame democrático y se actúe de esa manera. Entonces, es en ese contexto también que nosotros estamos batallando porque la ley electoral y la ley de partidos respondan a esa necesaria democratización de la sociedad dominicana. Aquí estamos diciendo que estamos en una transición a la democracia desde la muerte de Trujillo. Es la transición más larga, ¿verdad? Que no es transición, porque se supone que la transición es un momento breve relativamente, es algo particular, puntual. Entonces una transición que no termina es el estado permanente de una sociedad. Eso se parece a la interpretación que se dio para la sentencia aquella de 168, de que personas en tránsito desde el año 1929 atacados. ¿Qué tránsito es ese? Un absurdo. Desafiando el raciocinio, desafiando la inteligencia. Bueno, ¿y cuáles pasos ustedes van a dar ya en los días por venir, porque el tema ya está en manos del Congreso, para que tratar de que hacer valer lo que usted entiende son sus derechos y el derecho de la ciudadanía? En ese Ojalá estuviera en manos del Congreso. El tema no está en manos del Congreso. ¿Está en manos de quién? ¿Del Senado romano? No, es que, bueno, como tú le llamas, el Senado romano. Político. Es que en realidad, es que eso es parte, es que vivimos en ese sentido muchas veces en una ficción democrática. Y dentro de la ficción democrática es el Congreso. Entonces nos dicen, no, tiene que ser en el Congreso, en el Congreso, en el Congreso. O sea, no, esa no es la verdad, esa no es la verdad. Sí, el Congreso. Ya, ahí está claro. ¿Dónde se decidió la reelección, la reforma de la Constitución? En Juan Dolio, un comité político en la playa. Por eso le digo que es un Senado romano en la práctica. Bueno, entonces, nosotros hemos reclamado que haya un diálogo entre los partidos políticos. Nosotros queremos debatir con el PLD. El PLD dice, no, que se resuelve en el Congreso. Claro, porque ahí no hay debate. No, y además porque ahí hay una mayoría mecánica. Ahí hay una mayoría mecánica. Entonces no es verdad que hay debate en el Congreso. No es cierto que ahí se da ningún debate. Ahí lo que hay es control. Nosotros decimos, no, queremos un debate. Y eso lo dijimos en la Pucamaima. No, queremos esto. Incluso nosotros nos retiramos cuando nos dimos cuenta de lo que nos iban a hacer. Nos estaban entreteniendo ahí para aprobar en el Congreso lo que ellos quisieran aprobar, hasta que nosotros nos plantamos, dijimos que no, y fue la única manera que encontramos de poder evitar aquello en ese momento. Ahora resulta que la comisión bicameral que discute este tema se ha quedado prácticamente sin oficio, porque el PLD dice que ellos no van a decidir hasta el mes de octubre en función de sus conveniencias, obviamente, particular, de su conveniencia particular. Entonces, ¿qué pueden hacer los otros? Nada, quedarse sentados esperando a que el PLD decida. Nosotros decimos que no, y por eso fuimos, los partidos políticos, a la Junta Central Electoral, a retomar un planteamiento que habíamos venido haciendo y que seguimos manteniendo, y es que se dé un diálogo, un debate entre los políticos. Eso fue lo que se quiso hacer en Pucamaima a finales del año pasado, con Monseñor Agripino Núñez Collado a la cabeza, y luego planteamos aquello en la Junta Central Electoral. En la Junta dijeron que sí, que veían bien el diálogo, pero que en definitiva ellos optaron porque el asunto se debatiera en el Congreso. Cuando se ha visto a dónde conduce eso, es el propio presidente de la Junta Central Electoral, hablando a nombre de la Junta, que ha dicho, se ha dado cuenta
que esto nos conduce a un despeñadero. Él mismo dice, pero es que van a aprobar, el propio presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que cuidado con eso que quieran aprobar porque eso es inconstitucional y eso va a crear un caos y eso va a costar miles de millones de pesos. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a la Junta y le decimos, vamos a retomar lo que hemos dicho siempre, vamos a proceder a un diálogo. Esa es nuestra posición. Nosotros como partidos políticos queremos un diálogo. Que después eso se decida en el Congreso, bueno, está bien, pero es que en todos los países del mundo hay debate en la sociedad, hay debate entre los partidos y después los congresos deciden. Lo que pasa es que aquí se quiere decidir sin un debate real, en función de los intereses del partido dominante. Y eso es lo que nosotros decimos que no está bien y eso es a lo que nosotros nos oponemos. Bueno, si finalmente no son atendidas las ideas de ustedes, las propuestas, los argumentos, las razones, ¿qué harían ustedes? ¿No van a participar en un proceso entonces que se organice electoral sin una buena ley de partido, sin garantía? Bueno, yo voy a responder con una respuesta que ya se ha repetido muchas veces, que no podemos, es decir, no podemos cruzar el puente antes de llegar al río. O sea, nosotros, en primer lugar, esperamos que eso no suceda así. Nosotros apostamos al diálogo, queremos que haya diálogo, queremos que haya leyes, una ley electoral y una ley de partidos justa, que permita la realización de elecciones equitativas, democráticas y que sean aceptadas por todos los actores. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido, yo no voy a emitir juicios por anticipado. Juicios por anticipado sobre una situación hipotética que yo no deseo y que nosotros no deseamos. Bien. Con su permiso, vamos a una nueva pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Max Puy, presidente de Alianza por la Democracia. Doctor, hay un tema sobre el cual usted ha estado siempre proponiendo cosas, debatiendo, opinando, que es relativo a la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina. Desde que se comenzó con hablar de esto, usted advirtió primero de que esa no era la mejor decisión, pensando en el desarrollo sostenible, porque era de carbón, que no es verdad que no iba a tener impacto ambiental, y luego con todo aquello de la propuesta que hubo de los chinos, por ejemplo, que era mucho menos costosa que la que finalmente se acogió del consorcio Tecnimont, Estrella y Odebrecht. Y ahora, con todo lo que pasó con Odebrecht, que entonces ese proyecto lo dejaron fuera, el presidente asignó una comisión que dijo que todo estaba bien, nombran al portavoz de esa comisión, administrador de esa terminal de Punta Catalina. Se destapa el problema ahora de que ese consorcio está exigiendo más de 700 millones de dólares extra al Estado Dominicano. ¿Qué usted piensa que va a pasar con todo esto? Bueno, yo lo primero que yo lamento profundamente haber tenido razón. Yo hubiese deseado que las cosas hubiesen sido de otra manera. Pero la verdad es que cuando yo y otras personas comenzamos a insistir, desde que se anunciaron las plantas de Punta Catalina, que aquello era una decisión equivocada, y empezamos a señalar los inconvenientes que esa construcción podía acarrear. Y después cuando comenzaron a aparecer las evidencias de la sobrevaluación, y comenzaron a surgir progresivamente, porque esto no se descubrió de la noche a la mañana. No. Fueron brotando cosas. Fueron brotando cosas, se fue investigando, pudimos ir armando las piezas del rompecabezas y terminamos dándonos cuenta de que, al final de cuentas, las cosas es peor de lo que nosotros nos imaginamos inicialmente. Entonces, realmente eso, entendido con lo lamento, es que realmente lamento que todo eso haya sido así, es decir, que se haya tomado una decisión como esta, con todas las consecuencias, incluso hoy. En días pasados, yo leía un editorial de uno de los diarios nacionales, el Listín Diario, y decía, el editorial se titulaba Ciclones en fila.
ciclones en fila. Y decía que cómo era eso, que ahora había ciclones en fila. Bueno, porque antes no había ciclones en fila, ahora sí. Y eso es lo que los estudiosos del medio ambiente están llamando los huracanes encadenados. Y son un fenómeno propio del calentamiento global, porque siempre ha habido huracanes. Y eso tiene que ver con el problema de los vientos, del calor de las aguas, en fin, una serie de fenómenos. Ahora, en la medida en que se han venido dando el calentamiento global, estos fenómenos se han ido haciendo más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles. Entonces, llegamos a esta situación. No es que simplemente por construir las plantas de Punta Catalina se han creado los ciclones, esa sería una visión muy simplista de las cosas, no. Es que el hecho de que la humanidad se haya orientado su desarrollo sobre la base de determinados combustibles, ha producido, ¿verdad?, que se acelere este fenómeno del calentamiento global. Las sociedades contemporáneas están basadas en la electricidad. Todas las sociedades contemporáneas se basan en el consumo de electricidad. Y para la electricidad se necesita combustible. Y los combustibles que se han utilizado son los combustibles fósiles. Primero el carbón, después el petróleo, después el gas. Ahora, de las tres, la que más daño hace, la que más contribuye al calentamiento global es el carbón, porque además de la cantidad de CO2 que se desprende a raíz de la combustión del carbón, aparte de eso, la combustión del carbón tiene efectos contaminantes. Que no es solo CO2 que va a la atmósfera, sino que también hay una serie de metales que van a la naturaleza y al cuerpo humano y que producen enfermedades. Entonces ya está establecido que hay que eliminar el carbón, el petróleo y el gas. Frente al hecho de la inversión que se ha hecho ahí, es decir, que nosotros hemos planteado, yo y muchas otras personas hemos planteado, que todavía se puede transformar esa planta de carbón a gas. Que va a costar, pero lo que se va a ahorrar el país es mucho más de lo que va a costar, porque nunca se ponen las enfermedades en el cálculo. Es decir, en términos, los economistas, cuando analizan este tipo de obras, consideran la salud como lo que ellos llaman una externalidad. Esas son externalidades, son asuntos que están fuera del cálculo. Están fuera del cálculo para la inversión, pero no están fuera del cálculo para los gastos de las familias y las personas que sufren las enfermedades. Si se cambian las plantas de Punta Catalina, todavía se pueden cambiar de carbón a gas. ¿Que va a tomar un poquito de tiempo? Va a tomar un poquito de tiempo, pero se va a ganar tiempo después. Porque es que dentro de 5 o 6 años, si empezaran a funcionar las plantas de Catalina, dentro de 5, 6, 7 años ya esas plantas estarían inservibles, porque las van a prohibir en el mundo. Es decir, bueno, la tendencia en los países europeos y la propia China, que es una gran productora de carbón, es ir desmontando y transformando la producción de energía en base al carbón. Y van hacia las renovables. Cuando nosotros decimos que como transición se cambia esa planta de carbón a gas, es como transición. El futuro de República Dominicana y del mundo está en las energías renovables. Es hacia ahí que hay que avanzar. Ahora, para eso hay que dilucidar qué ha pasado en Punta Catalina. Y el gobierno, lejos de querer dilucidar, lo que está haciendo es todo su esfuerzo por esconder. Incluso cuando la Comisión Presidencial Especial para Punta Catalina, que el presidente creó en enero, dijo que iba a contratar a la empresa FTI Consulting, muchas personas le observamos y muchas organizaciones políticas y ambientales le señalamos que esa empresa era una empresa relacionada con Odebrecht, que no era una empresa idónea para realizar ese estudio. A pesar de eso la contrataron, presentaron el estudio, y el estudio, a pesar de que presenta muchas verdades, porque también hay muchos de los desastres que no han podido ser ocultados, que están ahí, es decir, ese informe ya ha sido desmontado. Hay profesionales muy competentes del país, el ingeniero Santaella, el señor Juan Lladó, el ingeniero Almonte, es decir, profesional, el ingeniero Moreno San Juan,
es decir, profesionales muy calificados en su área profesional e independientemente de sus preferencias o adscripciones partidarias, han señalado los errores del informe mismo presidencial, y esos errores, ¿quién los provocó? No fueron errores, fueron manipulaciones de la empresa FTI Consulting. No es verdad que esa empresa está subvaluada, está sobrevaluada. Y con lo que acaba de suceder, a propósito de la pregunta, de la solicitud, ese reclamo de 708 millones de dólares, aparte de que ese reclamo echa por tierra toda la historieta de la sobrevaluación de la planta y demuestra de manera fehaciente, de ser cierto, ¿verdad?, que el reclamo es justo, pues está muy sobrevaluada. Ahora, ese reclamo demuestra que no se hicieron los estudios correspondientes para construir esa planta. Incluso, aunque se han publicado pocos, no se ha publicado el texto de la solicitud. No, porque fue el gobierno filtró, y lo filtró pero parcialmente. Pero el documento mismo de solicitud de los 708 millones de dólares no ha sido publicado, solamente han sido publicados pequeñas citas de manera parcial en un solo periódico. Y ahí dice, en esas citas, tomando como referencia esa publicación, ahí dice que la empresa señaló, Odebrecht, que en los estudios originales no se hicieron los análisis suficientes de batimetría, vientos, oleajes y mareas. Y que por eso fue que el primer muelle que construyeron se desbarató entero y costó 70 millones de dólares y se perdió. Y dentro de los costos adicionales que están incluyendo en los 708 millones está el costo de un nuevo muelle para sustituir el que no sirvió, que todo eso es dinero perdido, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros estamos en presencia de una situación en la que obviamente las cosas se hicieron mal desde el principio. Pero si el gobierno accede a pagar algún dinero, ya estaría inclusive desoyendo la recomendación de su propia comisión, pero que recomendó que no se pagara un centavo más. Pero ese mismo gobierno, violando disposiciones de sus propias reglamentaciones, firmó contratos con la empresa Odebrecht, en las que Odebrecht tiene muchas ventajas sobre el Estado Dominicano y que podrían hacer que esa empresa resulte gananciosa en caso de una litis, en caso de un arbitraje internacional. ¿Pero por qué? Porque el gobierno firmó de manera imprudente determinados con esos contratos. Pero yo digo imprudente, pero quizás no fue imprudente. O sea, fue a sabiendas que era imprudente. Fue deliberado todo eso. Que fue deliberado, pero ¿por qué? Es decir, por todo lo que ha confesado Odebrecht. Es decir, por la confesión de que ese contrato, como todo lo que hizo Odebrecht, y como dice el propio expediente que presentó, que es un expediente malo, mal hecho, mal formado, pero en el expediente dice que ese, como los otros proyectos de Odebrecht, fueron objeto de pago de comisiones, de pago de sobornos, para obtener los contratos, para sobrevaluarlos y obtener entonces ganancias ilícitas. Y en todo esto, doctor, ¿cómo queda entonces el acuerdo que se presentó como un logro muy bueno de parte del Ministerio Público con Odebrecht, a cambio de unas supuestas informaciones para poder enjuiciar funcionarios, pero después de ese acuerdo suscrito no se puede enjuiciar a ningún ejecutivo de Odebrecht? ¿Cómo queda entonces ese acuerdo? Yo creo que no es el acuerdo el que queda mal, es el gobierno dominicano el que queda mal. Pero bueno, el gobierno ofició el acuerdo. Bueno, ofició el acuerdo, pero no es verdad que eso es un acuerdo de la Procuraduría. El procurador no puede firmar ese acuerdo sin... ¿Usted piensa que eso todo estuvo dirigido desde el poder de la presidencia? Claro, es que el Procurador General de la República depende directamente del Presidente de la República y no puede hacer eso sin un mandato expreso del Presidente de la República. Entonces, cuando todo eso salga a la luz, que salga mañana,
que salga el año que viene, que salga dentro de 50 años, el que va a quedar vale en esto aquí es el gobierno dominicano y específicamente el presidente Medina. Bueno, el gobierno y específicamente en la parte del procurador siempre alegan cuando se dice que se hace muy poco para combatir la corrupción, que Odebrecht no es el único caso, que ellos están trabajando con el caso de los Supertucanos, que hay otras personas enjuiciadas, ponen el caso ahora del ex alcalde de San Cristóbal, que recibió una condena en primera instancia, que ellos están investigando otros casos de algunas alcaldías que están en proceso, y que es un asunto de que poco a poco se irá dando respuesta a esos escándalos de corrupción. ¿Se podría confiar en que eso será así? No, es que en realidad el caso del exalcalde de San Cristóbal, más que jugar a favor del gobierno, yo creo que juega en contra. ¿Y por qué? Bueno, porque en primer lugar, el alcalde de San Cristóbal es un producto típico del sistema político dominicano. Es decir, una persona que logra cierto relieve por su desempeño en el área deportiva, adquiere popularidad, y entonces a partir de ahí los propios ven que esta persona tiene debilidades, lo llaman, lo sonsacan y pasa por los tres partidos principales del sistema. O sea, el hombre es reformista, el hombre es PLDista, el hombre es PRDista. Entonces ahí nadie puede venir, No. Nadie puede... Hay mucha fotografía de él con la mano levantada. Nadie puede venir de Pilatos con él. O sea, No. nadie puede venir de Poncio Pilatos con él, nadie puede lavarse las manos. Si eres incluso yo diría que es un caso emblemático de lo que es el sistema político dominicano. Y cuando uno contrasta esa condena, ¿verdad? Y ve cómo los que diseñaron, ¿verdad? Y montaron Odebrecht, que están tan tranquilos, cuando uno ve que a quién sometieron, en el caso de los tucanos, ahora resulta que no hay senadores tucanos. Nada más un coronel, pues. Sí, no hay senadores tucanos. Y cuando uno ve el caso de los Tres Brazos, que no hay expediente, y cuando uno ve cómo todo el que se robó tierras en el CEA anda, tiene sus tierras, entonces realmente uno dice, bueno, yo jamás voy a ponerme a defender al señor alcalde de San Cristóbal, obviamente que él no lo hizo bien, y en este caso, bueno, parece que hay unas evidencias tales que han producido ese desenlace judicial, pero no me venga nadie a decir que el único corrupto en la República Dominicana es ese señor, por Dios, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Bien, doctor, muchísimas gracias por venir aquí a partir de ahora y Acento TV, como siempre muy interesante su participación. En cualquier otro momento le llamamos de nuevo para pasar balance a lo que está ocurriendo en nuestro país y ojalá que esos esfuerzos por la democracia caminen con buen viento. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.